¿A cuántos de ustedes se les han ido quedando por lo menos algunos de los aspectos? ¿Pueden decir amén? Acabamos de terminar ocho aspectos que yo insistí bastante. Era el cordero, el esposo, el templo, la fuente de agua de vida, ¿sí? O el candelero, sí, o sea, la lámpara. El 5 es el agua de vida, el 6 es el árbol de vida, el 7 es el Hijo del Hombre y el 8 es el pastor. Y créanme, en el Facebook he recibido pero tantos comentarios buenísimos de todos estos estudios que Dios me ha permitido compartir. Están contentísimos y dicen algunos, yo no sabía esto, yo no sabía aquello, yo ahora puedo ver con más claridad y esto es precioso. Entonces, aunque son bastantes los puntos que vamos a estar considerando, porque ahora les voy a hablar de 65 puntos, pero no se preocupen porque les voy a ir dando uno por uno, de vez en cuando dos, tal vez otro día tres, otra vez dos, otra vez uno, pero vamos a hablar de 65 cosas. Fíjese que esto es bonito porque usted está aprendiendo la Biblia. Yo estoy contento porque Dios me da vida para enseñar la Biblia. Y yo sé que todo lo que aprendemos es para que veamos con más claridad el propósito eterno de Dios, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de 65 profecías. 65 profecías del Antiguo Testamento que se cumplen en el Nuevo Testamento. 65 profecías, 65 prophecies that are fulfilled in the New Testament. Yo siempre he dicho que los judíos, en realidad Dios, como dice Romanos, los cegó en parte. Porque si ellos hubieran sido personas que Dios les hubiese dado la bendición que nos dio a nosotros, ellos hubieran tomado otro rumbo con la vida de la iglesia. Si ustedes se dan cuenta, ellos tuvieron problemas, porque en el libro de los Hechos, ahí se nos revela que ellos tenían problemas de llevar el evangelio, porque la iglesia comenzó judía, o sea que los primeros cristianos eran judío-cristianos, porque el Señor vino a las ovejas perdidas de la casa de Israel y a ellos les enseñó su propósito, pero Él solo necesitaba un remanente para empezar la iglesia. Entonces todos nosotros como cristianos del Nuevo Testamento tenemos que alcanzar a ver eso con claridad, de que la iglesia comenzó judía cristiana, judeo-cristiana, judía cristiana, como usted le quiera llamar. Pero dice la Biblia que Dios le cegó a los judíos en parte el entendimiento para provocarlos a celos. O sea que ellos ahora son provocados a celos. Si ellos son entendidos, al escucharnos a nosotros, por supuesto que no nos quieren ni escuchar. Para ellos las naciones son perros, son gente hereje, son gente que para ellos no valemos nada, porque ellos creen que la ley de Moisés y que la Torah y el Talmud, que es el Antiguo Testamento, creen ellos que es la palabra final de Dios. Y el asunto es de que el Nuevo Testamento es la continuación del Antiguo Testamento. Entonces, si los judíos quieren salvarse, a la manera que se salva la iglesia, ellos tienen que creer en Cristo y creer que el Nuevo Testamento es una continuación del Antiguo, porque ustedes se dan cuenta que la Biblia de nosotros, que es el Nuevo Testamento, pero nosotros, gracias a Dios, que creemos también el Antiguo Testamento, porque esa es la base.
para que podamos entender el que sigue. Nosotros sabemos que Mateo es un libro judío. Mateo empieza hablando de la genealogía de Jesucristo y pone a todos los patriarcas que son muy honrados por los judíos. Si tan solo ellos fueran humildes y trataran de entender qué es lo que están haciendo los gentiles, entonces ellos pondrían atención al Nuevo Testamento, que empieza con los mismos personajes que Dios les dio a ellos para que fueran sus patriarcas, pues son los personajes que son para nosotros para entender la encarnación de Dios. Entonces, nosotros tenemos que ser expertos. Jesús mismo le dijo a los discípulos que todo buen escriba saca de sus tesoros viejos y de sus tesoros nuevos. Los tesoros viejos son la revelación del Antiguo Testamento y los tesoros nuevos son la revelación del Nuevo Testamento. Entonces, si nosotros conocemos bien la Biblia, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nosotros vamos a ser personas muy instruidas. Yo me atrevo a decir que si usted es diligente, si usted de verdad pone su corazón en esto que Dios nos ha puesto a hacer, usted se va a graduar en esto. Yo me siento bendecido y graduado, ¿verdad? Pero como no es solo una graduación en esto, sino que es una infinidad de graduaciones. Los generales esos que condecoran con todas las medallas y todo, a nosotros no nos alcanzaría el cuerpo para que alcancemos a ver la condecoración espiritual que Dios le pone a todos sus hijos que son diligentes. Yo creo que esos generales de aquí de Estados Unidos que han visto, porque ven los uniformes de ellos con todas esas medallas, son hazañas y aventuras grandes que ellos, aún guerras que han ganado y todo, están condecorados. Pues yo quiero que ustedes sepan que nosotros también somos condecorados espiritualmente de parte de nuestro Dios cuando somos diligentes, cuando de verdad tenemos nuestro corazón puesto en esto que Dios nos ha dado. Y como esto es espiritual, pues es lógico que nadie puede saber cuánto de graduación tienes tú, ¿verdad? Solo Dios sabe cuánto tienes tú de graduación espiritual. Pero te aseguro con todo mi corazón, te aseguro sin temor a equivocarme, que si tú estudias la Biblia en la manera que Dios me ha permitido hacerlo, tú vas a finalizar tu carrera siendo un cristiano muy, muy instruido en Dios, y por qué no decirlo, a través de su palabra van a venir buenas victorias para nosotros. Amén. Entonces, por eso es que voy despacio, y ahora pues yo sé que los sorprendo, porque lo máximo que había hablado era de 13, de 12, de 8, de 6 aspectos. Pues ahora cuando les dije 65 profecías se rieron y dijeron: híjole, Señor Jesús, este hermano Carrillo nos quiere matar. Pero imagínense que les hiciera un examen a muchos de ustedes, yo no sé cuántos lo pasarían. Pero yo pienso que de parte mía no van a sufrir mucho de ¿cómo se llama? De demencia. Porque a pesar que a uno se le olvidan muchas cosas, ¿verdad? Porque a Gilmar ya se le olvida todo. No, ni crean, lo uso solo porque es mi amigo, ¿eh? Pero a la Alba sí, dice. Algunos se les empiezan a olvidar las cosas. Casi todos padecemos de olvido, aún siendo jóvenes, a algunos se les olvidan. Pero ya cuando uno está más grande se le olvidan más las cosas. Por ejemplo, las mujeres, especialmente si tienen sus 40 años, se les olvida dónde dejan las llaves. Hace poquito me dice un esposo, a mí me dice:
Hermano Carrillo, mi esposa ha perdido las llaves 2 veces. Y lo tremendo, pastor, dice que el set de llaves de nosotros vale $200, porque no son baratas esas llaves de los carros, ¿verdad? Entonces, yo le aseguro que si usted le echa ganas al estudio de la Biblia, más difícil que le dé demencia. Yo apenas me está empezando la demencia, no, tengo 73 años y se me quedan las cosas. Las estudio, se me quedan y me mantengo siempre leyendo la palabra. De esa manera ustedes van a poder permanecer mucho tiempo cuerdos, sin demencia, sin Alzheimer's. Entonces yo los animo a que se ocupen. No se conformen solo a oír, sino que lean su Biblia. Nosotros después de orar, todos los martes leemos un capítulo entero. Ya terminamos Génesis y ahora ya vamos por el capítulo, nos toca el 6 de Éxodo, pero vamos leyendo siempre después de la oración un capítulo entero, porque todavía algunos me sorprendo cuando les pregunto, les digo, ¿has leído esto? Dice, eso ni siquiera sabía que está en la Biblia. O sea que hay muchas cositas, muchos personajes que yo me doy cuenta que hay hermanos que tienen años de ser cristianos y de repente dice, yo nunca había leído eso. Hace poquito me sorprendí de un hermano americano que tiene toda su vida de ser cristiano y yo le empecé a hablar de un personaje y decía que no sabía quién era. Por ejemplo, hemos hablado con mi esposa a veces, como el papá de ella se llamaba Mardoqueo, y les hablamos de Mardoqueo y dice, ¿y ese quién es? Pero si usted es un cristiano que ha leído su Biblia, usted sabe quién es Mardoqueo, ¿verdad? Entonces hay muchas cosas en la Biblia que, a pesar que no es tan grandísima la Biblia, sí es grande, pero no es tan grandísima. ¿Qué tal si hubieran escrito lo que dice Juan? Dice que las que se escribieron eran para que entendiéramos que Jesús es el Cristo, y muchas otras cosas dice que no se escribieron porque no cabrían en libros. Si se escribiera todo lo que Cristo hizo, no cabría en los libros. Tendríamos que andar cada uno con una Biblia, con una carreta, un librón grandísimo, y todos, oiga, si con esta no nos animamos con una carreta, peor. Siempre tendríamos excusas y diríamos, hermano, mi carreta se le quebró una pata, hoy no puedo ir porque no puedo llevar mi Biblia. Pero gracias a Dios por los celulares, porque ahora ahí están, y no solo una versión, 30 y 40 versiones de la Biblia están en tu teléfono. Entonces vamos a hablar de 65 profecías que se cumplen en el Nuevo Testamento. Y todo es respecto al Hijo, todo es respecto a Cristo. Tenemos que aprender cómo nos explica Dios lo que es Cristo. No solamente nos dice que es el templo, no solo nos dice que es el Cordero, no solo nos dice que es el esposo, no solo nos dice que es la fuente de agua de vida, no solo nos dice que es el árbol de vida, que es el Hijo del Hombre, que es el pastor, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora vamos a ver proféticamente quién dice Dios que era Cristo. Proféticamente. En el Antiguo Testamento, ¿qué títulos le puso Dios a su Hijo para que nosotros lo conozcamos en una forma correcta? Entonces, oremos. Padre, gracias en esta preciosa noche por el privilegio que nos das de abrir el libro para investigar, para estudiar, para aprender, para ser diligentes y conocerte, como dice tu palabra, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a empezar con el punto número 1. La profecía número 1 es que Dios quiere que nosotros conozcamos a Cristo como el Creador,
el creador que permanece incambiable. Oigan bien pues, punto número 1, profecía número 1 del Antiguo Testamento respecto a Cristo, que se cumple en el Nuevo Testamento, que Dios quiere que entendamos que Él es el creador que permanece incambiable y que en Él no pasan los años. En Él no pasan los años. Ahí podríamos darnos cuenta de que cuando el Señor se encarnó, Él solo vivió 33 años y medio. Y debemos preguntarnos por qué nosotros podemos vivir más que Cristo. ¿Por qué Jesús solo vivió 33 años y medio? ¿Por qué no vivió como Matusalén 969 años? ¿Por qué no vivió por lo menos como los hombres que vivieron 123 años? Por ejemplo, Aarón vivió 123 años. Jacob, ¿cuántos? Moisés 120, gracias hermana. O sea que debemos de preguntarnos muchas cosas. ¿Por qué Dios vivió tan poco tiempo? Y luego, ¿a los cuántos años creen ustedes que puso Dios a Adán en el Edén? Una de las características de Adán que todos dicen es que no tenía ombligo, ¿verdad? Porque Adán era un hombre sin ombligo. Él no nació como nosotros. ¿A qué edad creen ustedes que lo puso Dios allí en el huerto del Edén? Como de 30, ¿ah? Así creen, la mayoría creen que Dios lo puso como de 30 años. Porque parece ser que la edad de 30 es como la edad de oro del hombre, y era la edad del sacerdocio, y etcétera, etcétera. Entonces vamos a comenzar leyendo las profecías. Vamos a ir al Salmo 102, y vamos a leer de los versículos 25 al 27. Salmo 102, versículos 25 al 27. Y no se olviden, el primer punto es que Cristo estaba profetizado que Él es el creador y que permanece incambiable y que en Él no pasan los años. Cuando usted tenga la bendición de encontrarse en el retorno de Cristo, usted lo va a ver de la edad que se fue, un Cristo de 33 años y medio. Ese es el Cristo que va a regresar. Dice, desde el principio tú fundaste la tierra. Fíjese, hablando de Cristo, desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permanecerás, y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados, pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Esa es una profecía, hermano, de que Cristo como creador del universo, y usted tiene que saber que Dios Padre, o el Dios absoluto, como usted ya ahora me entiende cuando yo hablo esas cosas, el Dios absoluto, que es el Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, cuando Él quiere revelarnos a nosotros lo que es Él como Cristo, como el Hijo, Él quiere que entendamos que la parte Hijo es la que Él pone como creador. Por eso usted lee el Evangelio de Juan y en el capítulo 1 dice, en el principio era la palabra, el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios, en Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y dice que nada ha sido hecho si no es por Él, y que todas las cosas subsisten por la palabra que es Cristo. Entonces, estos versículos que estamos leyendo ahorita del Salmo 102 conciernen a la eternidad de Cristo, a la eternidad de Cristo. Él es el eterno.
Él es el mero Dios de eternidad a eternidad. Él es el que nunca se acaba, el que nunca cambia. El cumplimiento de esta profecía la vamos a encontrar en el Nuevo Testamento, y usted se da cuenta entonces que el Antiguo solo dice lo que iba a pasar en el Nuevo. Leamos en Hebreos capítulo 1, versículos del 10 al 12, y ahí está el cumplimiento del Salmo 102. Leamos Hebreos 1, 10 al 12. Dice: y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura, y como un vestido los envolverás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no acabarán. Fíjese que si usted pone atención a Hebreos, al capítulo 1, después de qué dijo el Señor esto, después de qué dice el Espíritu Santo esto, después de hablar de los ángeles. O sea que nos habla de los ángeles, que son espíritus ministradores, pero cuando ya va a hablar del Hijo, dice: porque a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy, y luego nos da estas características. En este cumplimiento de que Cristo es el creador, como el creador, Él existe antes de la creación. Vuelvo a repetir, Cristo como el creador, Él existe antes de la creación. O sea que todos nosotros ya sabemos que Cristo es parte de la divinidad, es parte del Dios absoluto. Y el hecho de que Cristo sea creado nunca le quita su divinidad, porque Cristo debe ser entendido por nosotros. Christ is a creature, but also He is the creator. Es difícil para la mente natural poder entender que Él sea creador y sea criatura, pero esa es la pureza de la Biblia. Por eso Él es verdadero hombre y Él es verdadero Dios. Entonces Padre, Hijo y Espíritu son el Dios absoluto, y Él se revela de esa manera, como creador y como criatura. ¿Cuántos podemos decir gloria a Dios? Gloria a Dios, hermanos, porque Él así se revela. Ahora veamos en Hebreos 1:11. Dice: ellos perecerán, mas tú permaneces, y todos ellos se envejecerán como una vestidura. ¿De quiénes está hablando? En este versículo ellos se refiere a la creación angelical. Yo antes no sabía, hermano, que los ángeles se ponen viejos. Ahora aprenda eso, pues. Porque Dios, hablando de los ángeles, mire cómo dice: ellos perecerán. Es más, los ángeles perecerán. Tenemos que pedirle a Dios que nos abra el entendimiento, porque la iglesia, precisamente por eso, la vamos a ver aquí en Hebreos 2:16, para que me entiendan lo que estoy hablando, porque puede ser que estén recibiendo una enseñanza que nunca habían recibido. Pero acuérdense que todo Dios lo va dando progresivamente, y Dios nos va abriendo el entendimiento. Mire, dice: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Por favor, pongan atención. Hemos aprendido que Cristo es un Cristo corporativo. Hemos aprendido que nosotros fuimos creados en Cristo Jesús. Ahora veamos la diferencia entre los ángeles y nosotros. Porque si ustedes ponen atención, a los ángeles no les dieron
la bendición que le dieron a la descendencia de Abraham. Los ángeles son espíritus ministradores, pero la Biblia dice que se envejecen. ¿Cuántos de ustedes conocieron a Satanás cuando era chiquito? ¿Cómo lo presenta la Biblia cuando era chiquito? Una serpiente. ¿Y cómo se los pone cuando ya está viejo? Entonces sí se envejece. Es más, le crecen las cabezas, porque al final de la Biblia tiene 7 cabezas. ¿Sí o no, Jorge? Ok, entonces ejercitémonos pues, porque cuando yo me pongo a enseñarle la Biblia a usted, por favor, no quiero que sea un monólogo. Yo quiero que sea un diálogo, que usted esté pensando lo que estoy diciendo, para que así estamos platicando. Porque uno puede platicar sin hablar. Si uno no tiene cuidado como predicador, uno siempre presenta monólogos. Pero si uno le pide a Dios sabiduría, cuando uno está hablando, el otro está pensando, quiere decir que está platicando conmigo. Es más, si oyera la voz de lo que está pensando, algunos dicen, no es así. Otros dicen, gracias hermano porque estoy entendiendo. Otros yo oigo que dicen, no entiendo. Pero el asunto es que platiquemos. ¿Cuántos me dicen amén? Así que vamos a seguir dialogando, pues, porque si no se me duerme. Y no quiero que se duerma. ¿Alcanzan a ver el punto que estoy diciendo? ¿Alcanzan a ver que ellos perecerán, mas tú permaneces y todos ellos se envejecerán como una vestidura? Quiere decir, hermano, que en cierta manera los ángeles se parecen a nosotros, pero en los 80 años. O sea que ellos también tienen cierta edad. Los ángeles tienen cierta edad y algunos están en prisiones para el día del juicio. Pero ellos tienen una edad porque la Biblia lo tiene ahí encriptado. Encriptado quiere decir que está escondido. Porque si a mí me dice el Señor, mira Gilberto, los ángeles van a perecer, pero tú permaneces porque tú estás en Cristo, y yo le doy gracias a Dios porque yo soy de la descendencia de Abraham, aunque no nací de él en la carne. La Biblia dice que para ser descendiente de él solamente tengo que tener fe y que yo soy un descendiente de él. Entonces tú y yo, que somos descendientes de Abraham, hemos sido socorridos, nos han dado vida eterna. Vuelvo a repetir el pedacito para que estemos en el mismo canal. En este versículo, ellos se refiere a la creación angelical comparada con el Hijo de Dios eterno. Mientras que los ángeles envejecerán, en los ángeles se manifiesta la vejez, mientras que en el Hijo no hay vejez. ¿No le das gracias a Dios? ¿Escogieron para que no te pongas viejito? No le das gracias a Dios que te escogieron. A veces algunos dicen, no, dice, yo ya estoy viejito. El pastor de Venezuela siempre me dice a mí, Pastor Carrillo, yo tengo 57 años y yo me miro más viejo que tú. Dice, yo oigo que tú tienes 73 años, dice, y yo me veo más viejo que tú de 57. Le digo, es que tienes que aprender a disfrutar tu vida eterna. ¿Sí? La vida eterna, hermano, es que no se envejece uno. Algunos se asustan de la hermana Carrillo porque mi esposa tiene 70 años y a ella no le gusta que digan cuántos tiene, pero mi esposa está rejuvenecida. ¿Sí? Dice Ramón, yo quiero verme como tú cuando tenga la edad tuya, pero ya está viejito. No está viejito, Ramón, todavía te ves joven, mijo. No, pero siempre me ha dicho así, yo sí quisiera verme como tú cuando tenga yo 73, dice. Porque a mí me faltan 7 para 80.
Y me dice Jocelyn, me dice a mí, papito, a mí me toca atender pacientes ahí en el hospital, dice, de la edad suya y así andan, mire, dice, así andan. No, pero es Dios, hermano, el que lo fortalece a uno. Es Dios el que le da fuerzas a uno. Es Dios. Y yo siempre creí la promesa de que si yo honraba a mi madre, que Él me iba a alargar mis días. Así que todavía le voy a dar lata un tiempito, mi hermano. Usted solo ore por mí y si usted quiere que yo me muera rápido, pídale a Dios y llévatelo, Señor. Mire, esto es maravilloso, hermano. Esto que yo estoy hablando es maravilloso, hermano, porque nosotros siendo uno con el Hijo, no nos envejeceremos jamás. Piénselo, yo le estoy hablando de algo real, hermano. Yo no le estoy hablando tonteras en esta noche, ni les estoy hablando cuentos de Caperucita Roja, no. Hermano, solo piense usted que usted es parte de Cristo y Él nunca se va a envejecer. ¿Sí? Nosotros, aún en la Biblia, dice que Él viene por una novia gloriosa, sin mancha, no vieja. Las manchas salen de cuando uno está viejo, hermano. Y las arrugas salen de cuando uno está viejo. Pero Él, su novia, la ve nítida. Tú delante de Dios, hermano, teniendo vida eterna, olvídate de los 80, no son eso, esa no es tu meta. Vivir 80 aquí en la tierra, esa, hermano, no es la meta. La meta de nosotros es vida eterna. A los ángeles. Lo sentimos mucho, queridos ángeles, ustedes están viejos, pero nosotros no nos vamos a poner viejos. Nosotros vamos a estar siempre vigorosos. Somos la esposa sin mancha y sin arruga, así lo dice Efesios. Dice que es una iglesia gloriosa. ¡Wow! ¡Qué maravilloso es estar en Cristo! Nunca te sientas viejo, hermano. Nunca te sientas que, ay, es que ya me estoy poniendo viejito. Ay, es que ya estamos viejitos. Oí pues, Alba. Ay, es que, hermano, la vejez me está alcanzando. Yo pienso que aquel que lo está alcanzando la vejez, yo pienso que todavía no tiene una claridad de que aunque este cuerpo se desgasta y se va deteriorando, el de adentro se renueva, dice, hermano. Usted es una viejita llevando a una joven. La viejita hasta se duerme en el culto, pero la joven adentro está vivita y coleando. Ya ven que hay un dicho, dice, tú eres de la edad que tú te sientas. Pero oiga, hay algunos que, jovencitos, y ya se sienten como que no aguantan ni con la carta de venta. Dios mío. Estar en Cristo es más elevado que ser ángeles. Eso es lo que quiero decirle. Estar en Cristo es más elevado que ser ángeles. Sí. Porque en Cristo somos eternos. En Cristo tenemos la vida de Dios. Por eso somos hijos de Dios. Por eso somos hijos de Dios. ¿Que a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Aleluya. Me ve que estoy excited, ¿eh? Me pongo excited, hermano, porque mientras que los ángeles no poseen lo que nosotros poseemos, ellos se van a envejecer, hermano. Pobres viejitos. Pobres viejitos. ¿Y tú? Jovenazo. Aleluya.
porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Ya terminé. Solo ese punto les voy a dar hoy, pero lo concluyo con este comentario. Este versículo prueba que los ángeles no poseen la vida de Dios, vida que poseemos todos los creyentes, que somos la descendencia de Abraham. La descendencia de Abraham somos una estirpe especial, porque pertenecemos al Cristo corporativo. Somos los eternos de Dios, y yo quiero que usted diga junto conmigo: esto es maravilloso. Pero dígalo con ganas, dígalo con ganas. Esto es maravilloso. Si no quiere decir eso, pues diga: ¡aleluya! ¡Aleluya! Entonces esto significa que nosotros en Cristo somos eternos, somos los que permanecen para siempre. Para siempre. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. El que cree en mí, aunque esté muerto. Que Dios me los bendiga, y yo espero que Dios le haya añadido más vida y un poquito más del conocimiento de Cristo. Por lo menos aprendió hoy que los ángeles envejecen, ¿verdad? y que usted no. Así que ya deje de andarse quejando que está viejito. Confiese: soy eterno. Soy eterno.